Saludos amigos y seguidores de Fast Fatum. Una vez más estamos aquí con nuestros compañeros Juan Miguel Fernández y María Jesús Albertus, ya casi como de la familia. Comenzamos temporada y comenzamos con vosotros, y creo que bueno, ya muchos seguidores del programa pues os conocen. Saludos y muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por invitarnos, te lo agradecemos muchísimo, ser los primeros, pero lo importante es que lo que digamos llegue a cuantas más personas mejor. Así que un saludo para todo aquel que nos esté viendo. Pues muchísimas gracias, Rafael, por la oportunidad que nos das de poder colaborar con tu programa y sobre todo de seguir aportando los conocimientos de la doctrina espírita que tanto nos esclarece y que tanto nos conforta. La verdad es que según comentarios y apreciación está llegando a bastantes personas. Y hoy toca un tema como el que más importante, que es la importancia del perdón. Vamos a ver pues todo lo que ello conlleva, qué es lo que nos trae, qué es lo que nos lleva de alguna manera desde el punto de vista de la doctrina espírita. Así que bueno, os di paso y ya nos vais comentando vosotros. Perfectamente. Pues eso, la importancia del perdón es algo muy interesante y nos interesa a todos conocer este sistema, porque si no perdonamos tendremos gravísimos problemas. Es muy difícil perdonar o muy fácil, depende del entusiasmo que pongamos, depende del conocimiento que tengamos y depende sobre todo del amor que tengamos dentro de nosotros. Pero que sepan todos ustedes que el perdón es algo muy importante para nuestras vidas y especialmente para, entrecomillado, nuestra muerte. Se encontraba Jesús predicando junto a sus discípulos y entonces se le acercó Pedro y le preguntó: Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y entonces Jesús le dijo: ¿cuántas crees tú? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, entramos siempre en este tema tan importante, porque recordemos aquellos que la oración que es la de Jesús, como es el Padre Nuestro, recordemos muy claramente lo que nos dice, ¿no? Ayúdanos a perdonar nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Mal podemos practicar este tipo de oración si resulta que tenemos todavía pendiente temas con otros compañeros, con otros amigos, con otros familiares, donde lógicamente no hemos resuelto este problema tan importante como es el tema del perdón. La mayoría de las veces se entiende y nos dicen los espíritus que el perdón viene dado por personas de un nivel evolutivo superior. Y en esto me quiero apoyar porque lo comprendo. Se entiende que aquella persona que a lo largo de sus existencias ha tenido un progreso espiritual, está más preparada, es más flexible a la hora de perdonar a los demás que aquellos otros que todavía están pensando más en la vida física que en la vida espiritual. Cuando no somos capaces de perdonar, en nuestra alma se acumula el odio, el rencor, y eso nos va a producir gravísimos problemas. No solo aquí vivimos con odio y con rencor, vamos a estar siempre enfadados, con mala gana, pero cuando estemos en el mundo espiritual
tendremos gravísimos problemas. Sí, ya sé que puede que alguien diga, es que la vida espiritual no existe. Sí, sí existe. Es algo que ya lo veremos, todos lo vamos a ver. Cuando a veces hemos preguntado a los espíritus, ¿qué hacemos con estas personas que no creen en el otro lado de la vida? ¿Y sabéis qué han contestado? Algo muy simple. No se preocupen, déjenles. Van a llegar aquí y lo van a ver. Queramos o no, iremos al otro lado. Pero va a ser como nosotros lleguemos, sabiendo perdonar, sabiendo que existe la otra vida y que es muy malo llevar odio y rencor, porque nos va a hacer mucho daño, y porque yo creo que Miguel nos va a hablar un poco de lo que es el no perdonar aquí, el problema que vamos a tener en el otro lado de la vida. Bueno, pero antes yo quería comentar también un tema, que hay dos formas de perdonar. Una, la que sale del interior, de nuestro íntimo, de nuestro corazón, de nuestro sentimiento, que es verdaderamente aquella que es la natural, aquella actuación que nuestro sentimiento se vuelca perdonando a la persona que nos ha herido. Y luego aquellos que, por otro lado, perdonan pues muy poco para que les vean. Es decir, daros cuenta, después de lo que me ha hecho, pues termino perdonándole para, bueno, vamos a olvidar esta situación. Esa no es una forma de perdonar. No es una forma de perdonar porque no ha salido del interior, no es algo íntimo de nosotros, sino que ha salido de nuestra forma material de vivir la vida. Bueno. Entonces, Miguel, estas personas que dicen, perdono pero no olvido, pues ¿qué opinas? Mal asunto, porque eso queda ahí en cada uno de nosotros, y como tú muy bien has explicado hace unos instantes, eso crea un rencor, eso crea una ira, eso crea un malestar que modifica nuestro espíritu. Todas aquellas cuestiones que nosotros realizamos a lo largo de nuestra vida física, todas afectan a nuestro espíritu, de una manera o de otra. En la manera positiva, nuestro espíritu va creciendo, va evolucionando. Nuestro periespíritu, que es el cuerpo de nuestro espíritu, el cuerpo periespiritual de nuestro espíritu, es el que se va eteriorizando, es decir, volviéndose más fluídico con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir, con nuestro olvido de las cosas materiales. Pero aquellos otros que su vida está basada fundamentalmente en el tema material, su cuerpo periespiritual, su cuerpo fluídico, naturalmente que se oscurece. Y eso no permite que nosotros vayamos avanzando, no permite que cambiemos de plano espiritual. Y ahora vamos a la pregunta o la sugerencia que me había hecho María Jesús. Muchas de las cuestiones que hemos hablado otra serie de veces, como es la obsesión, pero no la obsesión simple que podemos tener cualquiera de nosotros, cualquier tontería que podamos tener, una manía, una conmutación con alguien determinado, no, sino aquellos que están sujetos a problemas de subyugación o de posesión, como muchos los llaman. Son problemas precisamente llevados a ese extremo por dos seres encarnados que luego desencarnaron, que no se han perdonado el uno al otro. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es la venganza de aquel que no perdonó el daño que le habían hecho y que ahora afecta naturalmente a aquel que le hizo el daño. Esto es muy importante porque la mayoría de las veces en las cuales vemos esa obsesión tan profunda que existe en personas determinadas está basada fundamentalmente en este tema. Hay una frase muy interesante que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Pues no es así. Muerto el perro, es decir, fallecida la persona, va al mundo espiritual y sigue con la rabia al otro lado de la vida, persiguiendo a aquel que le hizo daño en esta experiencia. ¿Quieres decir que si yo, por ejemplo, no perdono a alguien de algo y me voy al otro lado de la vida y estoy con ese odio dentro de mí,
esa persona, ese ser, me puede atacar, me puede hacer daño, incluso aunque no me haya ido al otro lado, que siga yo aquí en esta vida, de ella desde el otro lado, me puede atacar, me puede hacer causar un gran dolor. Sí, naturalmente que puede. Puede porque tú estás en un plan de rechazo. El otro ser, la otra persona, el otro espíritu se acerca a ti pidiéndote perdón y tú te niegas precisamente a eso. No tienes misericordia con él. Y eso, que no te da luces para seguir en esa situación, te crea un mal que tú misma te estás perjudicando a ti mismo. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta, como bien decía Rafa en su presentación, la importancia del perdón. La importancia del perdón es fundamental a la hora de vivir esta experiencia que cada uno de nosotros estamos perdiendo. Entonces, podríamos decir que un espíritu que en su vida, en su última reencarnación, no haya perdonado, ya nada más desencarnar, quizás ese odio o esa rabia podría transformarle, es casi como un poco en énfasis y creyendo lo que yo creo haber entendido, se puede transformar en un espíritu obsesor, o sea, ir luego a por la persona que le ha hecho el mal y tratar de buscarle problemas, ya sea de un tipo o de otro en venganza. Claro que sí, puede causar muchísimos problemas. Por eso debemos ir hacia el otro lado limpios en el sentido de no llevar odio, rencor, envidia, rabia. Todo eso nos perjudica muchísimo, porque es precisamente por lo que estamos aquí, para corregir todos esos defectos que aún tenemos y que cuesta tanto arrancarlos de dentro de nosotros. El odio es el perdón es algo muy importante. Tenemos que acostumbrarnos a bajar la cabeza y a pedir perdón. No vale eso de que me pida perdón él, que yo o ella, porque soy yo la ofendida. Eso es una tontería. El primero que pide perdón es el primero que se ensalza. Y no lo digo yo, lo dicen los espíritus. Por lo tanto, vamos a acostumbrarnos a ser más humildes, a tener más caridad con los demás y a acostumbrarnos a que irnos al otro lado sin perdonar es muy doloroso para nosotros, para esta vida, para la futura, vete tú a saber. Y es más, aquí nos pueden hacer daño, pero imagínense que los dos nos vamos al otro lado de la vida y nos encontramos. ¿Qué puede pasar? Puede ocurrir de todo. Y de todo, eso es malo, porque en lugar de estar en una ciudad bonita y alegre o preparando nuestra vida futura, estaremos en un lugar feo, horrible, sin alegría, sufriendo, y ya sufrimos aquí bastante, ¿no? La vida tiene muchos problemas como para encima irnos al otro lado y seguir sufriendo y padeciendo. Ah, no. Vamos a tratar de corregirnos y aprender a perdonar. Sobre todo ahí en el Evangelio encontramos una frase muy interesante que nos dice reconcíliate con el adversario. Y es verdad, porque si no te reconcilias con él, primero nos vamos a olvidar de todo aquello que podemos realizar a pesar de todas nuestras buenas intenciones, porque siempre vamos a tener ese puntito ahí que nos está anulando la vivencia nuestra, la felicidad que podemos tener. Siempre nos puede pasar alguna de las cosas, porque naturalmente que en el mundo espiritual nos podemos perseguir el uno al otro. Dice, ¿y esto cómo lo permiten los espíritus? Pues sí, la espiritualidad sí que lo permite, que exista esta serie de cosas, como hemos estado hablando anteriormente, el tema de la venganza, el tema de la persecución de un espíritu a otro, porque ambos tienen ese tipo de problema. Ahora bien, cambiemos la cuestión y hablemos de aquellos que perdonan, pero que el otro insiste todavía más. Es decir, yo te perdono aquella ofensa que tú me has hecho, ¿de acuerdo?
desde el interior, desde el íntimo, lo que hemos estado hablando antes. Pero el otro resulta que no se siente satisfecho con esa situación. ¿Qué ocurre con todo eso? Pues ocurre simplemente que él va a pasarlo muy mal, mientras que aquel otro que ha perdonado se escapa, entrecomillado, de la situación que estaban viviendo antes. Por lo tanto, el daño queda para aquella persona que no permite que le perdonen. No sé si me he explicado, Rafa, con este tema. Sí, perfectamente. Una situación que no se arregla es evidentemente que va a traer problemas. El orgullo también, más o menos como tal habéis comentado antes, puede ser el mayor enemigo del perdón. Esperar casi nosotros que sea el otro el que se disculpe. Pero bueno, está bien resaltado que el primero que, por decirlo así, trata de reconciliar es el que está mostrando más madurez en sentido moral, es evidente. Quería comentaros algo también, porque algo lo cual se trata en medicina china o en medicinas holísticas y bueno, también lo que es la medicina habitual, la que más conocemos nosotros. Cuando hay sentimientos negativos, hay rabias, hay iras, todo esto por algo que haya ocurrido y no se ha perdonado, trae enfermedades. Claro que sí. Muchas veces pues del estómago, puede ser del hígado, etcétera. En la medicina china está más catalogado qué sentimiento es el que ataca más a cierto órgano. Por eso está perfecto lo que habéis dicho, pero otro de los problemas a tener en cuenta, creo yo, es el problema que nos puede acarrear a la salud, el no perdonar, el tener esa rabia contra tu hermano, contra tu vecino, compañero de trabajo, quien sea nuestro prójimo. Es así como también creo que lo percibís vosotros también. Sí, hace unos instantes yo hablaba de la influencia de toda esta serie de cosas en el cuerpo fluídico, es decir, en el perispíritu, porque lo marca naturalmente. Y lo marca pues en los órganos que tú muy bien sabes, como puede ser, por ejemplo, pues en el páncreas o puede ser en los riñones o puede ser en el hígado, inclusive en el corazón. Es decir, el mal que nosotros guardamos dentro de sí, perjudica físicamente toda nuestra estructura orgánica. Y recordemos algo muy importante, y es que a veces estas cuestiones que estamos hablando de venganzas no solamente se circunscriben a una etapa determinada, a una vida determinada, sino que hay varias vidas en las cuales el uno se persigue al otro de una manera consecutiva. Fíjate hasta qué punto aquel que hizo el daño ha profundizado tanto en aquel que hirió. Es verdaderamente tremendo el pensar en esta serie de cosas, que durante varias encarnaciones ambos estén enfrentados de esta manera. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso volvemos a insistir otra vez. La importancia del perdón es fundamental en la vida de cada uno de nosotros, aunque sean cosas baladís, aunque sean cosas sin importancia, que no tengan, que carezcan de importancia alguna, pero no importa porque todo, como muy bien tú has dicho, todo va quedándose dentro de nosotros y todo eso nos perjudica a la hora de seguir avanzando en esta experiencia que estamos realizando. Mirad, la ira ataca al hígado, la rabia ataca a los riñones, es decir, a cualquier parte del cuerpo, ataca todos esos defectos que tenemos, la ira, la gula, la envidia, la rabia, todo eso son como si fuesen enfermedades físicas, porque son aquello que produce esas enfermedades físicas. Vas al médico y resulta que no te encuentra nada. No, si está usted muy bien, pero tiene usted el hígado enfermo. ¿Por qué? Si yo no hago nada extraño, yo no bebo, yo no fumo, yo no hago nada raro. Sí, hacemos cosas raras. Y es que tenemos dentro de nosotros demasiados defectos, demasiados problemas, demasiada rabia. Y todo eso nos produce malestar en nuestro cuerpo físico. Ahora bien, cuando llegamos al otro lado de la vida
y hemos estado aquí con un cuerpo físico maltratado por nosotros, nos van a llamar suicidas. Y eso no nos interesa. Por eso, hoy estamos hablando del perdón. Y el perdón es un peldaño muy alto en esa escalera de la evolución. Y tenemos que conseguir subir ese peldaño. Porque cuando somos capaces de perdonar, nuestra vida se hace un poquito más dulce. Porque nos vamos dando cuenta que el hecho de perdonar a la otra persona cualquier cosa que nos haya causado, nos hace sentirnos bien. Nos hace sentirnos más tranquilos, con más esperanza, con un poquito más de ilusión. Y eso lo vamos a ir notando desde el momento en que demos el primer paso. Y lo vamos a dar nosotros. No nos va a preocupar si la otra persona lo acepta o no. Será su problema, pero no el nuestro. Nosotros vamos a ir al otro lado de la vida cuando nos llamen, llenos de esperanza, llenos de ilusión, sabiendo que nos hemos corregido bastante todos esos defectos que al principio traíamos, que ya no nos interesa seguir sufriendo. Ya es bastante con lo que padecemos aquí. Y hay que tener también muy presente que aquel que perdona, naturalmente, debe de olvidar todo aquello que ha sucedido. Porque si no, a pesar del perdón, siempre va a estar presente en nuestras vidas. Dios nos indica que tenemos que reconciliarnos con nuestros enemigos, es verdad. Y cuando ocurre esto, ayudando a los demás, es fundamental. Pero sobre todo reparando también por parte del perdonado, reparando aquello que ha cometido. No basta simplemente quedarse con aquella deuda que tiene. El que es perdonado tiene que repararlo de una forma o de otra forma. No puede dejarlo ahí bloqueado de esa manera. Por lo tanto, el que es perdonado tiene que actuar, tiene que abrirse de una forma mucho más clara a la espiritualidad y comprender cuál ha sido el error que ha cometido e intentar reparar, intentar llevar a cabo acciones que puedan neutralizar todo aquello que perjudicó a los demás. Y aceptar ese perdón, claro, pero de verdad, con amor, no para que se calle o, sí, mira, me has perdonado, muy bien, estupendo, fantástico, no. Vamos a aceptar ese perdón con toda el alma, dándonos cuenta que nos beneficia, dándonos cuenta que vamos a seguir viviendo con mayor tranquilidad, con mayor esperanza, con mayor ilusión, porque es una forma de que todo ese dolor que nos pueden producir los defectos, como decíamos antes, no nos va a causar nada en nuestra materia, y mucho menos en nuestro espíritu. No obstante, hay veces en que nos sentimos agredidos o nos sentimos ofendidos por cosas que verdaderamente no tienen esa importancia que nosotros queremos darla, ¿no? De ahí viene pues el comentario de la paja y la viga en el ojo ajeno. Es decir, que vemos la paja en aquel que está frente a nosotros y resulta que nosotros tenemos una viga en nuestro ojo porque lo que estamos penalizando o lo que estamos criticando o lo que estamos llevando adelante resulta que es menos importante que lo que nosotros estamos realizando por otro lado. Y esto hay que tenerlo también en cuenta. Es decir, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esto no lo dice el Evangelio, porque debemos también ser un poco en este aspecto, pues lógicamente coherentes como es natural, ¿no? Como es natural. Quería remarcar una anécdota, una referencia más antigua. Por ejemplo, habéis mencionado antes cómo se habla del perdón en el Evangelio, pero ya los discípulos de Jesús conocían o habían oído acerca del perdón.
ya que en la ley de Moisés, ya remontándonos más tiempo atrás, había una premisa muy importante, era que aquel que vaya a llevar su don o su dádiva o su ofrenda al templo, primero habría de hacer las paces con su hermano. Y posteriormente o sea, de alguna forma estaría influyendo en su progreso en el mundo espiritual. Igual que, bueno, también luego posteriormente, ya en épocas cristianas, se decía eso. No se ponga el sol estando en estado provocado con tu hermano. Es importante que también atajarlo o lo antes posible, antes que eso pueda ir a más. Entonces, esto podríamos decir eso, ¿no? Que el no perdonar o dejar que la situación se prolongue más en el tiempo, eso puede llevar a que la persona que no perdone vaya a tener un retraso o una parada en su evolución espiritual y moral. Es que lo que no es lógico ni normal es que yo me ponga a pedirle a Dios ayuda, protección, mira, me pasa esto, me pasa lo otro, ayúdame, protégeme, dame fuerzas. Y diría, ¿pero qué te voy a dar si tú no eres capaz de perdonar a tu vecino? ¿Qué me estás pidiendo si no eres capaz de comprender a tu familia? Vamos a comprendernos, vamos a amarnos, vamos a querernos, vamos a perdonarnos y después ya pediremos lo que consideremos que necesitamos. Por eso, no es fácil, pero hay que hacerlo. No vamos a hacer como dice la oración que nos enseñó Jesús. Vamos a perdonar porque es la mejor forma de vivir con más tranquilidad, con mayor serenidad. Estamos en un mundo de expiaciones, de reparaciones y de pruebas, Rafael, tú bien lo sabes. Y somos todavía espíritus muy imperfectos. Espíritus que somos muy soberbios, que somos egoístas y que desde luego estamos muy poco predispuestos a comprender a los demás. En eso precisamente es en lo que estamos cada uno de nosotros intentando avanzar, intentando mejorar nuestras existencias, siendo más tolerantes, más flexibles, más comprensibles en nuestras relaciones con los demás. Y para esto es fundamental el tema del perdón, porque ten en cuenta que cometemos muchos errores, porque somos, como decía antes, seres muy imperfectos, que nos queda mucho por aprender y sobre todo mucho por educarnos a nosotros mismos. Y esto es fundamental. La importancia del perdón tiene que estar presente en nuestras vidas porque gracias a ello nosotros daremos un salto muy evolutivo en el momento en que no tengamos que perdonar nada a nadie, precisamente porque nadie nos ha perjudicado ni nosotros hemos perjudicado a los demás. Bueno, pero por el hecho de que los demás nos perjudiquen, no debemos odiarlos, debemos perdonar y comprender que son unos ignorantes que están cometiendo un gravísimo error. Y como nosotros queremos avanzar en la vida, que para eso hemos nacido, para avanzar, para evolucionar, para crecer, lo que tenemos que procurar es perdonar, comprender, amar y tratar de hacer un poquito felices a los que vivan a nuestro lado y a los demás. Hombre, no vas a ir por la calle dando besos a las personas, pero la amabilidad es un punto muy importante. Tenemos que acostumbrarnos a ser amables con todo el mundo, correctos, y de esta forma nuestra vida no será tan triste ni será tan dolorosa. Vamos a acostumbrarnos a ir creciendo poco a poco para que nuestros defectos se vayan suavizando. Hay personas que están trabajando y estamos trabajando, haciendo lo que podemos, pues por hacer que este mundo sea un mundo mejor. Pero lo que no hay que perder de vista es que para que este mundo cambie, tenemos que cambiar cada uno de nosotros, personalmente. Así es. En cuanto todos hagamos eso, ya que no queda nada por hacer, porque ya cada uno, cuando haya avanzado y haya hecho esta premisa, pues
podríamos hablar ya más que de un mundo de expiación y pruebas, ya de algo mejor, que es lo que estamos anhelando. Todavía nos queda, pero no cabe la menor duda de que iremos avanzando con la colaboración del mundo espiritual para que este planeta tenga esa evolución hacia el mundo de regeneración, que es la que se espera a lo largo de este tercer milenio. Así que yo creo que en ello estamos y hay que tener mucha confianza y sobre todo mucha esperanza por todo aquello que nos va a acontecer y que nosotros mismos vamos a ser los protagonistas de ese cambio. Porque además hemos evolucionado muchísimo en la parte tecnológica, sí, muchísimo. Pero ahora nos falta evolucionar en la parte moral, en la bondad, en el sentimiento. Todo eso es cuestión nuestra, porque eso no lo da una máquina. Ahora estamos hablando a través de una máquina, pero la máquina no da calor, la máquina solo da imágenes. El calor le debemos poner nosotros, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, con todo aquel que se acerque a nuestro lado. Vamos a evolucionar para que todo sea un poquito mejor. La importancia del perdón. Este es el tema que nos habéis traído hoy desde la doctrina espírita. ¿Queréis marcar algo como resumen, como ese punto para que los seguidores se queden con él? Pues sí, que es fundamental en nuestras vidas tener presente precisamente el perdón, porque mientras esté albergado en nosotros el odio, la venganza, la ira, todas estas serie de cosas, nuestro organismo no va a funcionar nada bien. Por eso hay que liberarse de todo ello, para que hay que facilitarle a nuestro espíritu el camino en el cual nos encontramos. Vamos a sacar brillo a nuestro espíritu, y se saca brillo no con una gamucita, ¿no? Se saca brillo con las buenas acciones, perdonando, amando, queriendo y tratando de ser cada día un poquito mejor. Yo os aconsejo a todas que lo intentéis. Nosotros lo estamos intentando. Conseguirlo ya nos lo dirán cuando lleguemos al otro lado de la vida, pero por lo menos hay que intentar ser cada día un poquito más dulces y más amables. Muchas gracias, Juan Miguel, María Jesús, una vez más, por este bonito conocimiento y sabiduría espiritual que nos habéis traído en esta ocasión. Que no se nos olvide la importancia del perdón, quitarnos de todo aquello que sea lo que esté interfiriendo con el perdón, ya sea el orgullo, ya sea que a gusto se duerme uno, cuando no tiene nada que deber a otro y viceversa, ¿verdad que sí? Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias, amigos. Y muchas gracias a ti, Rafael, y a todos aquellos que han tenido la deferencia de dedicar un poco de su tiempo para escucharnos. Esperamos poderles haber llevado un poquito de esperanza a todos. Eso Buen esperamos. día, que descansemos. Y muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a vosotros. Hasta siempre. Chao. Gracias.